En mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con tanto aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego y cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Así es, chicos hermosos, yo creo que ya adoptamos este canto de alabanza como entrada de nuestros estudios de hombres y mujeres de la Biblia. Como vimos en el video pasado, nosotros ya entramos en el Nuevo Testamento y estuvimos estudiando acerca de los evangelistas que presentan el Evangelio y la vida de Jesús. Y bueno, pues hoy vamos a ver otra historia de la Biblia de una gran mujer admirada por todos, y esta es María, la madre de Jesús, el Hijo de Dios. Primera parte. Este es el video número 71. La Biblia registra las palabras bendita entre las mujeres. Cuando el ángel del Señor se presentó ante María a darle la anunciación de Dios para ella, esto está en Isaías capítulo 7, 14, dice: Dios mismo les dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nombre de Emmanuel significa Dios con nosotros. Aunque pueda parecer un detalle secundario, el nacimiento virginal de Jesucristo es central para nuestra salvación. Es un hecho irrefutable que el Cordero de Dios tenía que ser absolutamente perfecto. Y debido a su nacimiento virginal, Jesús no tiene la misma naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, razón por la cual fue capaz de cargar con todas nuestras iniquidades cuando Dios Padre en la cruz del Calvario cargó en él la iniquidad de toda la humanidad. Y con ello nos hizo limpios de toda pecaminosidad delante de Dios el Padre. Y con ello fuimos también perdonados para volver a tener una relación personal con Dios, ya sin la condena del pecado. Por eso el ángel anunció a María que el hijo que nacería de ella sería llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. El Señor mismo vino a habitar con nosotros y entre nosotros, y así salvarnos de la muerte y condenación eterna por el pecado. El Señor Jesucristo es el único ser de toda la creación de Dios que puede llevar nuestras iniquidades debido a su nacimiento virginal. Para las personas que no saben qué es la iniquidad, es la raíz de la maldad. Iniquidad se podría decir simplemente que es la semilla de la maldad que entró por la desobediencia de los primeros hombres y mujeres en la Biblia. De hecho, el nombre de Adán, como ustedes ya saben, significa primer hombre, y el nombre de Eva significa primera mujer. Y al hallarse iniquidad hasta de origen, esta dio origen a la maldad, y la maldad es el origen del pecado. El pecado es el símbolo de errores que ofenden a Dios y por ello dan como consecuencia la separación eterna de Dios con su creación humana. Por eso tuvo que venir el Señor Jesucristo para resolver esta desobediencia que provocó el caos espiritual de toda la humanidad. ¿Y cómo lo resolvió Dios? Viniendo a nacer en las mismas condiciones de la humanidad,
pero sin la iniquidad que se transmite por el ADN en la sangre de los padres. Cuando un hombre y una mujer se unen en una relación sexual, intercambian genéticamente todo lo espiritual cuando sus almas se mezclan, y esta genética espiritual es compartida con el nuevo ser que se gesta en el vientre de la madre. Pero en el caso de María, esta unión no se dio, y por eso nuestro Señor, aunque era plenamente hombre por su carne humana, pero también siguió siendo plenamente Dios por su naturaleza santísima, porque en su concepción no hubo la unión de las almas de María y de José siendo humanos. Aquí nos puede saltar una pregunta. ¿Por qué el ángel no se le apareció a José y a María juntos? La Biblia no lo dice, pero sabemos que Dios siempre revela su voluntad en el momento preciso a cada persona y les da la oportunidad de elegir y obedecer o no obedecer a su mandato. El ángel por eso le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El favor de Dios vale cualquier penuria que pudiera implicar nuestra obediencia a su palabra o a su petición. El Señor escogió a María para dar nacimiento al Salvador y Redentor del mundo, pero ella también tuvo que padecer el oprobio público por parte de todos aquellos que no entendieron lo que Dios había planeado y lo que ahora Él estaba haciendo por medio de ella, y lo que iba a hacer por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Esto nos da constancia lo poderosísimo que es nuestro Dios, y con esta muestra podemos confiar en que Dios, para Él no hay nada imposible, y que hasta en las circunstancias más difíciles ningún problema es demasiado complicado para su manejo, y que negar esto está más allá de su poder para superarlo. Él tiene la capacidad de hacer lo que dice que hará. ¿Qué antecedentes tenemos de la vida de María? Aparte de su prima Elizabeth, no se hace ninguna mención en la Biblia respecto a su familia, como quiénes fueron sus padres, por ejemplo, sus nombres, o que si tenía hermanos. Recordemos que a las mujeres en la sociedad de aquel tiempo pocas veces se les reconocía. La mujer en ese tiempo la consideraban como una más de las esclavas y eran consideradas como seres humanos de segunda categoría. Y a menos de que estuvieran casadas con hombres prominentes, socialmente hablando, que tuvieran mucha riqueza. Solo así a veces se les mencionaba por nombre. De hecho, el nombre de María en aquel entonces era, como hasta hoy, uno de los nombres más comunes que se les da a las niñas de todo el mundo. María en el mundo forma diversas variantes, como es cuando se le nombra Mari, o Miriam, o Marie. Una forma variante del nombre de María aparece en el Antiguo Testamento como Mara, que significa dolor o amargura. De tal manera que María, la madre de Jesús, también conoció el dolor profundo en su vida, haciendo honor al significado antiguo de su nombre. Sabemos que María se convirtió en novia de José. Es decir, en aquel tiempo se les decía a las mujeres que habían pedido para matrimonio, se decía que estaban comprometidas y eran consideradas como ya apartadas para el esposo que les había elegido. Aunque el padre de la novia no le daba aún a su esposo hasta que no pagara la dote impuesta por el padre de la novia. La dote era considerada como el precio que el padre le pedía al novio
para permitirle casarse con su hija. José sabemos que era de Nazaret, un pequeño poblado, y que era hijo del linaje de Jacob. Las escrituras nos dicen que tanto José como María pertenecían a la tribu de Judá y que ambos eran descendientes del rey David. Esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 2, versículo 3 al 5, donde también nos explica por qué las personas de aquel tiempo tenían que regresar a su propia ciudad de nacimiento para ser registrados en un censo de población ordenado por los romanos. Es por eso que obligatoriamente José y María tuvieron que viajar a Belén, la ciudad del rey David, para ser empadronados, porque aunque vivían en otra ciudad, pertenecían a la ciudad del rey David, Belén. En Romanos 1:23 se nos hace hincapié que nuestro Señor Jesucristo pertenecía al linaje del rey David, según su cuerpo físico, y este fue su único vínculo con la carne humana, por haber nacido de María, que ella era descendiente del rey David. Al observar el misterio terrenal del Señor Jesús, se puede notar que a través del mismo se considera a Nazaret como su pueblo de origen, y de ahí vino la confusión de los dirigentes judíos. Ese fue el problema que los hizo creer que Jesús era un impostor, porque las escrituras claramente decían que el Mesías iba a nacer en Belén. Y además los judíos esperaban a un rey, pero Jesús venía de un hogar de un carpintero. Sin lugar a dudas, sería un hogar humilde en un poblado pobre. Este no es la clase de lugar donde uno esperaría que se criara el Hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 46 nos dice que hubo un hombre llamado Natanael que preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Dándonos así a entender que Nazaret era considerado un pueblo muy pequeño y con muy dudosa reputación. Otra cosa que pudiera resultar muy difícil de comprender es por qué Dios escogió a María para ser la madre de su único hijo amado. ¿Que acaso no había muchas más jovencitas? ¿Por qué María? ¿Qué es lo que llamó la atención de Dios de esta chica? Y también, para un pensamiento nada espiritual, resulta muy difícil comprender la concepción de Jesús por medio del Espíritu Santo en su vientre virginal. María había nacido igual que el resto de todos los seres humanos. Por lo tanto, tenía una naturaleza pecaminosa y un alma como todo ser humano, que es un recipiente de pensamientos y emociones como todos los demás seres humanos. Tal vez ella seguramente sentía temor, tal vez ira, culpa, angustia, etc. Todo lo que todos los seres humanos sentimos. Y tal vez sus pensamientos también eran muy acordes con los pensamientos de su época. En aquellos días todos los judíos anhelaban el cumplimiento de las profecías, sobre todo el nacimiento del Mesías, que iba a ser el libertador y salvador de todos sus enemigos. Como vimos en las escrituras pasadas, el pueblo judío había pasado por diferentes emperadores que los habían esclavizado por muchos años, y en lugar de encontrar libertad, pasaban de su sentimiento de sometimiento y esclavitud a ser responsables de la controversia de todas las situaciones de su época. María no pudo ser tan diferente a todas las chicas del mundo. Sin embargo, fue elegida por nuestro Dios para dar a luz con un cuerpo humano a Jesucristo nuestro Redentor. Fue elegida para que naciera de ella,
para que lo amamantara y cuidara durante toda su infancia y lo guiara en su adolescencia. Era su responsabilidad educarlo con buenos valores y conocimientos del único Dios verdadero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que son los patriarcas de nuestra fe. Jesús recibió las enseñanzas de la sabiduría que está en la palabra de Dios, que en aquellos años no estaba escrita en un solo libro, como lo tenemos ahora, que es la Biblia, sino que estaba escrita en varios lienzos de papiro enrollados que solo podían leer y estudiar en la sinagoga de su localidad. Y los estudios solo eran del Antiguo Testamento, porque aún no se escribía el nuevo pacto que describe el Nuevo Testamento. El carácter de María, aunque es ciertísimo que María fue una mujer como cualquiera del mundo, también tenemos que reconocer que ella tenía cualidades aprendidas por haber nacido en un pueblo que desde su origen en Abraham, el padre de la fe, había sido escogido por Dios como su pueblo. Ella tenía enseñanzas y tradiciones que habían aprendido para agradar a Dios. Entonces, aunque era humana, pero su cultura ancestral estaba fundada desde lo más profundo de su vida en Dios. En Lucas 1, 26 al 31 leemos acerca de la visita del ángel Gabriel a María. Esto nos enseña que ella venía de una tradición familiar donde se creía en Dios y también en los ángeles. Recordemos que en aquel entonces había una secta llamada los saduceos que no creían ni en ángeles ni en la resurrección, ni en que el hombre tenía un espíritu dado por Dios. Esto nos afirma que María era creyente del verdadero Dios y muy probablemente esto influyó también para que Dios la escogiera a ella. En los versos del capítulo 1 del Evangelio de Lucas vimos que también había otra mujer escogida por el Señor que era prima de María, llamada Elizabeth, y en otras versiones de la Biblia también le llaman Isabel. Ella tenía como 6 meses de gestación cuando María fue a visitarla para contarle lo que le había sucedido con la presencia del ángel. Las escrituras claramente indican en este pasaje que María era virgen. Esto nos muestra que llevaba una vida moralmente pura delante de Dios. El ángel Gabriel honra a María desde la forma en que se dirige a ella con un saludo que dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Y también vemos la humildad con que responde María a ese saludo. La Biblia dice que ella se turbó ante estas palabras de alabanza y le dice: «Salve, muy favorecida», y ella no tenía idea del por qué este ángel se dirigía a ella en esos términos. En el verso 34 y 35 y en el 38 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, nos muestra el mensaje de parte de Dios que le traía el ángel a esta muchacha. Con las respuestas que le dio María al ángel, no solo demostró su pureza de carácter y humildad, sino también demostró su fe y confianza en Dios. Es como decir nosotros hoy a Dios: «Amo tu palabra, creo en tu palabra, y si lo dice tu palabra, yo lo hago». Es por eso bueno conocer la palabra de Dios y hacernos una reflexión. Si alguien nos hablara algo acerca de la palabra de Dios, o qué tal que Dios enviara a uno de sus ángeles con una petición de parte de Dios para nosotros, ¿le creeríamos a esa persona o a ese ángel? ¿O pensaríamos que fue una imaginación en el caso de ver un ángel? Imagine de qué manera podría afectar su vida si las palabras de Dios
fueran tan grandes como la petición de Dios hacia María. María, antes de aceptar la petición, le surgió una pregunta muy inteligente y dijo: ¿cómo podría ser esto de concebir un hijo siendo virgen? Esto nos demuestra que aún en la antigüedad las adolescentes ya sabían que para tener hijos había que casarse primero, ya que ella había sido criada con valores morales, pues la ley de su pueblo penalizaba cruelmente a las mujeres que tenían hijos sin casarse. Y solo luego de las explicaciones que le dio el ángel acerca de cómo se realizaría este milagro y sabría cuándo, aunque ella no lo entendió por completo a todo lo que ella se exponía, aún así su respuesta por su fe fue entregar voluntariamente su cuerpo físico para ser usado para el propósito de Dios. Esta respuesta de María nos da un vivo ejemplo de lo que es magnificar al Señor en adoración y engrandecerlo. El ángel del Señor visitó a María y le da favor. Le anuncia que el milagro sucedería de concepción y se realizaría de la siguiente manera. Le dijo: el Espíritu Santo vendrá y esta sombra te cubrirá. Esto es una visitación de la gloria de Dios sobre ella, muy parecido a la nube que iba a cubrirla. El ángel le anuncia a María que no sería casualidad. Inclusive el nacimiento virginal del tan esperado Mesías se cumplió con exactitud, y este fue nuestro amado Señor Jesucristo. El hecho de que el Señor Jesucristo nació de una virgen es fundamental en la fe cristiana. La fe que demostramos en nuestra vida es medida por nuestra aceptación de Jesucristo, de que Jesucristo es Dios y hombre a la vez. El apóstol Pablo lo dice claramente. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Esto está en Gálatas capítulo 4, versículo 4, y en Primera de Timoteo capítulo 3, 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Señor honró a María más que a cualquier otra mujer de la historia al elegirla como un vaso limpio y frágil, al ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios en su cuerpo humano. Pero también hay que tener mucho cuidado en no darle a María más honor y gloria que al mismo Jesucristo nuestro Señor, o a Dios Padre, o al Espíritu Santo. Nunca hay que olvidar que María era humana, descendiente de un linaje pecaminoso como toda la humanidad, pero también fue un instrumento, una persona por medio de la cual Dios consumó su perfecta voluntad para toda la humanidad. De hecho, hay un estribillo que me encanta cuando lo cantamos en Navidad y que todo lo creemos en Jesucristo como nuestro Salvador. Y cantamos, y me da mucha risa porque todos los que cantamos muchas veces solo repetimos lo que oímos sin poner atención a este estribillo, y lo peor de todo es que a veces lo cantamos mal. ¿Cuántas veces cantamos el estribillo natural? En la Biblia dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Esto está en Lucas capítulo 2, versículo del 9 al 11 y del 13 y 14. Específicamente en el verso 14, este estribillo fue un aviso a los pastores que estaban cerca de la ciudad de Belén la noche que el Hijo de Dios había nacido. Y los pastores fueron y dieron testimonio de tan grande acontecimiento
anunciado con alegría por los ángeles. Y nosotros en este canto por años decíamos: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, los hombres de mala voluntad no. Sin embargo, Dios a su único Hijo para toda la humanidad es, y Dios nos ama a todos. Lo que Dios aborrece es las acciones del pecado, no a las personas. Es como si alguna vez hiciéramos un pastel y alguien muy malvado te cambia el azúcar por sal. Tú terminas tu pastel muy rico y a la hora que lo pruebas, sabe muy mal. Y te das cuenta de que hubo un error, que transformó tu rico pastel en algo muy malo. Por eso, ¿tú vas a dejar de gustarte el pastel? No, claro que no. Tú sabes que sabía feo porque lamentablemente hubo un error. Pues la Biblia a los pecados también le llama errores. Todo pecado es un error, no es un acierto. La Biblia dice, sabiendo hacer lo bueno, se desviaron en sus delitos y pecados, siendo sensatos se hicieron necios y amaron más la oscuridad que la luz. Y por esto Dios los reprobó y los abandonó a su maldad. Sí, el Señor dijo a la humanidad en sus pecados, hubo un abismo entre Dios y la humanidad, pero nunca dejó de amarnos y de hacer un plan para rescatarnos a todos de nuestros errores. Por eso el Antiguo Testamento, en todos los libros, nos da la esperanza de la venida de un Mesías, es decir, un Redentor. Y en el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento, Jesucristo dio cumplimiento a esa promesa de redención y vino para que todos los que puedan creer en Él, en su redención, hacer un nuevo pacto. Y estas primicias de salvación nos la muestra el Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Y es las primicias de la gran obra de reconciliación que hizo nuestro Padre y Señor entre Dios y toda la humanidad, con todos los que escuchamos en vida el Evangelio y por haber creído en Él de todo nuestro corazón, le entregamos la vida a Dios, al igual que María le entregó su vida a Dios, diciéndole, hágase conmigo conforme a su voluntad. Ella demostró pureza, humildad, sumisión completa al plan salvador de Dios, y ella fue obediente al punto de no detenerse a pensar hasta qué punto todo esto afectaría a su persona y su reputación. Imagine la reacción de la gente del pueblo cuando se corrió la noticia de que María iba a ser madre soltera. O tal vez antes de que el embarazo se le notara, tal vez se casó con José. La Biblia no lo dice, pero aun cuando José solo lo haya sabido, la Biblia sí dice que él dudó y tuvo que pasar una prueba de dudas que veremos en ese estudio acerca de José. Al final del tiempo, la noticia puede tal vez salir del entorno íntimo y la Biblia sí nos muestra que el gran rechazo de los fariseos a nuestro Señor y la tradición judía demandaba un trato severo para la mujer que quedaba encinta sin estar casada. Los líderes religiosos habían lidiado duramente con ella. No obstante, María mantuvo fuerte su fe. Ella sabía que había oído la palabra de Dios que le fue dada y ella la creyó y esperó que Dios proveería para ella todo lo que necesitaba para hacer su voluntad.
Ella era una joven normal con un carácter extraordinariamente piadoso, lo cual le dio una fe fuera de lo común. Por su confianza completa en Dios, María fue en todo sentido una sierva de Dios buena y fiel. Su ejemplo nos proporciona un modelo de inspiración a todos. En gran parte vivió feliz en relativo anonimato, pero agradecida de haber sido usada por Dios para un evento tan grandioso de salvación para toda la humanidad. Por eso el mundo hasta hoy celebra a María por su obediencia a Dios completamente. Y bueno, chicos, pues esta es la conclusión, ¿verdad? Incluso ella nos anuncia que María comenzó a cantar una canción que es la magnificación hacia nuestro Dios. Esta canción dice así: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en el Dios de mi salvación, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Santo es su nombre. Esto está en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 49. Y bueno, chicos, pues hasta aquí está entonces la primera parte de la historia de María, la madre de Jesucristo, de Jesús, el Hijo de Dios. Oremos. Señor, te doy gracias, Padre, por esta historia tan maravillosa que nos das en tu palabra, para poder, hermoso mi Dios, hacer como María, atentos a tu voz, atentos a tu palabra, para ponerla por obra. Y cada mandamiento o cada cosa que tú nos expresas en tu palabra, que nosotros podamos creerla, tener fe como María y obedecerla, aún negándonos a nosotros mismos para poder cumplir tus propósitos en nuestra vida y tu voluntad y no la nuestra. Muchas gracias, Padre, por esta palabra, y yo te pido en el nombre de Jesús que puedan ser alcanzadas todas aquellas personas que no te conocen, Padre, y que quieran conocerte y que quieran entregarte su vida a ti, Padre, porque tú eres el único camino, la única verdad y la única vida. Si es primera vez que tú escuchas un video como estos y te encantaría entregarle en esta noche o en este día, a la hora que tú me veas, entregarle tu vida a Jesucristo nuestro Señor, yo te pido de favor que hagas esta corta oración conmigo. Se llama oración de fe o oración de entrega. Y dile así: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón y yo te hago el Señor absoluto de mi vida. Si usted hizo esta oración por primera vez, lo felicito. Le pido que si tiene una Biblia en casa, por favor lea el Evangelio de San Juan, que es uno de los evangelios más sencillos de entender, para que usted sepa lo que es hacer esta oración, lo que es entregarle la vida a nuestro Señor, de quién es Él, qué vino a hacer Él con todos nosotros y por qué nosotros debemos de confiar y creer de que en Él tenemos la salvación y la vida eterna. Seguiremos estudiando, si Dios me lo permite, en el próximo video, la segunda parte de María, la Madre de Jesús, el Hijo de Dios. Que Dios los bendiga y un gusto saludarlos. Hasta luego.